Hola, estás escuchando Democracia en Blanco y Negro, un espacio en el que nos ocuparemos de debatir acerca de las ventajas y las desventajas de la democracia, sus vicios y sus virtudes, su proceso de auge y posterior desconsolidación. Mi nombre es Alejandro Trapé, soy economista y vivo en la ciudad de Mendoza, en la República Argentina. En cada una de nuestras entregas contaremos con la calificada opinión de Carlos Martínez Cinca, que es abogado y doctor en filosofía y reside también en Mendoza, República Argentina. Hoy vamos a comenzar haciendo un viaje en el tiempo. Vamos a ir hasta el siglo V a.C., Atenas, en el ágora donde se realizaba la asamblea, la plaza en donde se reunían los atenienses para discutir los temas de interés público. En esa plaza no se reunían todos los atenienses, solamente se reunían los varones mayores, ciudadanos atenienses y que hubieran completado su entrenamiento militar. Es decir, que en definitiva no eran muchos. Ellos se reunían allí y discutían los temas de interés para todos, expresaban su opinión, intercambiaban ideas y después votaban para tomar la decisión. ¿Esta era una democracia perfecta? En principio no, porque eran pocos los que podían acudir a esa plaza a discutir y tomar decisiones, como dijimos, varones, mayores, ciudadanos y con entrenamiento militar. Muchos quedaban fuera de esa situación, pero tenía una característica democrática interesante y era que todos los que allí concurrían podían plantear temas, expresar opiniones y tomar decisiones. Es decir, que en realidad el pueblo de ese momento, o es decir, a aquellas personas a las que en ese momento se consideraba con derechos políticos y por lo tanto era el pueblo, esas personas podían ejercer su derecho democrático. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿podemos hacer eso ahora? ¿Podemos tomar ese modelo de democracia griega e implantarlo ahora en nuestras sociedades? Inmediatamente nos surge algún problema o alguna objeción que nos va a decir que es bastante improbable que podamos hacerlo. Porque en realidad, a medida que los países fueron creciendo en extensión, la población fue creciendo en número y se fue dispersando en esa extensión, esta situación se hizo cada vez más difícil de conseguir. Esta reunión de todos los ciudadanos con derechos políticos en un mismo lugar y en un mismo momento se fue haciendo prácticamente imposible. Así hoy, donde la población de los países es mucho mayor que aquella ateniense, donde la gente está mucho más dispersa en un territorio y tendría que viajar para reunirse, incurriendo en costos, en tiempos, etc., y donde los derechos políticos se han ampliado, es decir, han llegado a toda la población o a gran parte de la población, entonces aquel esquema es prácticamente imposible de repetir en la actualidad. A partir de esta situación actual surge entonces naturalmente en nuestra cabeza la idea de representación. Es decir, la idea de que no todos vamos a poder ir a la plaza o poder ir al recinto en donde se discutan los temas y poder opinar, pero sí podemos mandar una persona que lo haga por nosotros. Podemos elegir un representante que vaya a ese lugar y diga lo que nosotros, el pueblo, queremos decir. Esta persona a la que nosotros elegiremos, y aquí tenemos un punto sobre el que volveremos un poco más adelante, porque la elección del representante entraña toda una problemática,
Esta persona entonces se dirigirá a la reunión y expresará nuestra opinión, la opinión de nuestro grupo. Nosotros lo habremos instruido previamente para que exprese cuál es nuestra opinión respecto de los distintos temas y discuta en nombre de nosotros y vote en nombre de nosotros. Aparece así la figura del representante y aparece entonces la figura de la democracia representativa, en donde, como decía el artículo de la Constitución que referimos en nuestra entrega anterior, el pueblo no delibera ni gobierna, sino que lo hace a través de sus representantes. Con la representación, entonces, habríamos resuelto el problema que se nos planteaba de la cantidad de personas, de la dispersión territorial y de la imposibilidad de concurrir todos a un mismo lugar. Sin embargo, la cosa no resulta tan perfecta, porque aparecen problemas nuevos. Se resuelve algún problema, pero aparecen otros que son prácticamente igual de importantes. Aparece el problema de la representación y de la posibilidad de que el representante no sea totalmente fiel a lo que le ha encomendado el pueblo al que representa, y entonces comience de alguna manera a tergiversar el mensaje, a cambiar el mensaje, a anteponer intereses diferentes a los del pueblo al que representa, a colocar delante intereses propios, intereses de grupos, intereses partidarios, y finalmente ese representante no sea un representante fiel. Esto es lo que en el análisis político y sociológico se conoce como el dilema del principal y el agente, o el dilema del representado y el representante. El principal o representado sería el pueblo, es decir, el que le da el mandato al representante, mientras que el agente sería el que realiza la agencia o realiza el trámite de representación, en este caso, el que ha sido o la que ha sido elegido para esa tarea. El dilema del principal agente plantea un inconveniente esencial y es, como decíamos más temprano, que el agente comience a divorciarse del representado o del principal y entonces comience a llevar mensajes diferentes, mensajes propios a la reunión en donde se discuten los temas. Cuando esto pasa y se produce un divorcio cada vez más grande entre el principal y el agente, aparece la figura que hoy tenemos presente en casi todas las democracias del mundo y que es uno de sus defectos o sus debilidades más importantes, que es la crisis de representación. Cuando el principal, o sea, el pueblo representado, comienza a desconfiar del representante que ha elegido porque piensa que no está transmitiendo bien lo que ellos quieren llevar a la discusión general o a la asamblea. Es muy sencillo darse cuenta que cuando la crisis de representación se hace profunda y la brecha se hace grande entre representados y representantes, la democracia empieza a perder fuerza, empieza a perder su esencia. Ya no es el gobierno del pueblo, ni es la opinión del pueblo, es la opinión de un grupo o de una persona que asume de esa manera una representación espúrea, es decir, tergiversa el problema de la representación y deteriora los parámetros democráticos. Pero vamos a preguntarle a los que saben. Carlos, ¿crees que la crisis de representación en el mundo es tan importante en estos años como para haber deteriorado el perfil de la democracia?
Existe, en efecto, una gran crisis de la representatividad política en el mundo entero. Si uno toma como indicador la proliferación de obras teóricas en los últimos 3 años, desde el 2018 en adelante, es sorprendente la gran cantidad de obras de prestigio de grandes intelectuales, Cass Sunstein en el ámbito de la economía, pero en fin, de la filosofía, de la teoría sociológica, las ciencias políticas, que están dando cuenta de este problema. Algunos de los títulos más sorprendentes tienen que ver justamente con la detección del problema de la representatividad, pero también del ascenso de las derechas y la radicalización del fascismo en las democracias occidentales, la radicalización del odio, la rebelión de las élites, la disrupción en el fondo de los consensos y la radicalización de los populismos, todos fenómenos asociados con el tema justamente de la representatividad. Es sorprendente cómo ha proliferado en los últimos años justamente la literatura científica que da cuenta de este problema a nivel mundial. Pero yo te diría que en general las crisis que ha atravesado la democracia en relación a la representatividad son viejas. Si uno mira con telescopios, no con microscopio, la historia de la democracia, desde 1830 en adelante, puede encontrar que hay ciclos, épocas de crisis periódicas que se reiteran. Y te pongo como ejemplo las obras clásicas de Vilfredo Pareto, sociólogo y economista italiano, Gaetano Mosca, Robert Michels, que hacia 1920, 1930 ya estaban dando cuenta de un problema. Antes incluso del ascenso del fascismo, del nacionalsocialismo, estaban dando cuenta de un problema al seno de la democracia, que era este tema de las élites políticas, como van perdiendo contacto con las bases, dejan de representar incluso el seno de la democracia liberal o la democracia representativa. Hay una obra clásica también de un teórico francés, Michel Gauchet, que da cuenta en su título de La democracia de una crisis a otra, es decir, cómo cíclica y periódicamente la democracia se ve inmersa en estas crisis. Esto llevó indudablemente a uno de los filósofos preferidos de quienes nos dedicamos a esto, que es Pierre Rosanvallon, a publicar una obra cumbre a principios de este siglo XXI, La legitimidad democrática, donde él muestra en esa obra que efectivamente el modelo dual de legitimación, esto de la legitimidad por el origen, fruto de las elecciones, y por el control que la ciudadanía ejerce a través de los órganos que controlan, es un modelo que se agotó. Es decir, que no alcanza con haber resuelto el problema de la legitimidad por vía de elección y de ejercer un control de la ciudadanía en términos de republicanismo. Ese modelo de legitimidad efectivamente resulta insatisfactorio. Entonces él propone otro tipo de legitimidad, no es que lo proponga porque se le ocurre, sino porque es lo que en el fondo las demandas sociales parecen estar mostrando hoy en el siglo XXI, que es el modelo de la proximidad o cercanía. ¿Qué es esto? La capacidad que puedan tener los gobernantes, dirigentes y representantes para estar cerca de las bases, para poder escuchar los reclamos de la gente, para poder empatizar, para no perder contacto con la cotidianidad, con los problemas que acucian a la gente común de a pie. Y este fenómeno de la cercanía, la empatía, la proximidad, el diálogo, la escucha, es algo que efectivamente muestra hoy en día el paradigma de la legitimidad para poder superar la crisis de representatividad. Para tener una idea de la entidad y el peso de esta crisis de representación, piense usted, en su país, los representantes llevan a la agenda pública los temas que a usted le interesan o los que a ellos le interesan. ¿Defienden su región, su provincia, su distrito en la forma que usted quiere o negocia con otros representantes a la hora de decidir? Piense también, ¿conoce usted a sus representantes, a todos? Es decir, ¿los ha votado individualmente o simplemente han llegado a donde están a través de una lista sábana en donde estaban varios y usted solamente conocía al primero? Todos estos interrogantes a los que tenemos que responder nos van a dar una idea de si los representantes que hoy tenemos en el Congreso, en la legislatura, en el Parlamento, realmente responden a nuestros intereses o a otros, si realmente están defendiendo lo que nosotros queremos defender o están planteando en la agenda pública los temas que realmente al pueblo le interesan.
resulta muy claro que este quiebre entre representantes y representados, entre principal y agente, deteriora la calidad democrática, lleva a la democracia a ser otra cosa, una institución diferente a la que habían concebido los griegos o los romanos originalmente. Cuando aparece la figura del representante y el representante se desvía de los intereses del pueblo, uno podría decir, bueno, pero tengo la posibilidad de cambiarlo si no responde a lo que yo quiero. ¿Sucede eso en su país? ¿Usted puede cambiarlo cuando el representante va por una vía distinta a la que usted le marca? Piense también eso, porque eso también hace a la crisis de representación. Y algo más, Carlos. ¿Qué pensás de esta crisis de representatividad democrática en la Argentina en los últimos 30 o 40 años? No cabe duda que Argentina no es una excepción dentro de este fenómeno de la gran crisis de la representación o de la representatividad política que el mundo entero sufre y padece. Todos y todas recordamos el trágico escenario del 2001, donde crujió el Estado de Derecho y donde la frase "que se vayan todos" y lo que ocurrió en aquel mes de diciembre del 2001 y lo que vino después efectivamente muestra el peor escenario de lo que puede ocurrir en un país cuando se rompe el tejido social, cuando definitivamente los lazos entre la población, el pueblo y sus representantes están resquebrajados. Sin embargo, te diría que a pesar de aquella crisis traumática del 2001, y recuerdo cuando políticos dirigentes locales decían y se quejaban que no podían salir a tomar un café a la peatonal porque la gente los veía y los insultaba. De aquella crisis al presente podemos decir que el Estado de Derecho sobrevivió. Esto es lo importante y este es el mensaje de esperanza que hay que transmitir. ¿Por qué? Porque la crisis se decidió al seno del Estado de Derecho. No podemos perder de vista que tenemos más de 30 años de democracia recuperada y que se implementó en aquel entonces la famosa ley de acefalía, se puso en práctica, es decir, los 5 presidentes que se sucedieron en una semana fueron todos designados en virtud de los mecanismos que le asistía al Congreso de la Nación entre la renuncia del presidente y del vice para poder ir designando sucesivamente las autoridades que ocuparon este lugar hasta su consolidación con las nuevas elecciones del 2003. O sea que el Estado de Derecho sobrevivió a aquella profunda crisis. Argentina no es una excepción, ha habido 2 grandes ciclos, si me preguntás en torno a la representación, el ciclo de la democracia recuperada desde el 83 hasta el 2001 y el ciclo que se abrió desde el 2003 hasta el presente, donde uno ve la misma reiteración, el mismo patrón, la esperanza que significa justamente el caer o el venir desde una dictadura o haber pasado por el estallido del 2001 y recuperar la esperanza en la democracia. Eso fue el 83, eso fue el 2003. Luego el ciclo se repite. Después de un amesetamiento de las expectativas sociales, vuelve a aparecer el desencanto, vuelve a hacerse presente la anomia y la apatía. Hay un problema generacional, hay un problema etario allí. Eso está estudiado sociológicamente. Tiene que ver justamente con los actores de la política, con la irrupción y la participación de los jóvenes en ella. De modo tal que, dejando de lado ese componente sociológico, que es interesante analizar cómo las generaciones, los climas generacionales, el espíritu de la época incide también, hay también una responsabilidad muy grande de parte de la población y de la ciudadanía. Tiene que ver con la participación y el compromiso. No podemos nosotros descargar todo el peso de la responsabilidad en los partidos y en los representantes. Te pongo un ejemplo y con esto cierro, Alejandro. Cuando se sustancian las audiencias públicas para decidir el aumento de las tarifas, o se sustancian las audiencias públicas para decidir si tal o cual abogado o juez puede asumir el rol que la Constitución le otorga como juez de la Corte Suprema, ¿cuánta gente participa de las audiencias? ¿Cuántos ciudadanos se involucran en ellos? O cuando ocurre que te citan para ser presidente de mesa en una elección, ¿cuántos se excusan con falsas excusas? Es decir, hay también un componente de apatía, de indolencia, de indiferencia de parte de la población que tiene que ver con la falta de cultura cívica, de compromiso, que se da generalmente en generaciones adultas, un poco avejentadas o te diría apáticas y desesperanzadas, ¿no? No es el caso de los jóvenes. En general, entonces te diría que hay instituciones del Estado de Derecho que tratan de resolver el problema en la Argentina de la falta de participación. Esto de las audiencias públicas es un ejemplo. La banca del vecino,
Pregunto, ¿cuánta gente sabe que efectivamente tiene asegurado un lugar en los consejos deliberantes para tomar parte de las deliberaciones de ese cuerpo colegiado? ¿Cuánta gente se interesa por asistir y controlar a nuestros representantes en los cuerpos tan cercanos como son los consejos deliberantes de los municipios? ¿Cuántas leyes de iniciativa popular realmente la gente suscribe, se involucra y pide que el Congreso las trate? En fin, hay mecanismos contemplados en la Constitución, de modo tal que la crisis de representatividad no es cuestión de buscar culpables, pero tiene dos grandes componentes, ¿sí? La falta de cercanía o empatía de parte de los dirigentes, pero también la falta de compromiso de parte de la población. Sin embargo, la esperanza muestra que los ciclos se repiten y que las generaciones y los espíritus de época tienden a reiterarse en la historia. Para terminar, quisiera comentar un estudio muy importante que realizaron Gillens y Page en Estados Unidos, una de las democracias más desarrolladas del mundo, según el índice de democracia que comentamos en nuestra entrega anterior. Recuerden que Estados Unidos figuraba cuarto en ese índice con un nivel de democracia muy alto. Gillens y Page lo que hicieron es tomar las opiniones de 4 grupos de interés dentro de la comunidad. En primer lugar, las élites económicas. En segundo lugar, los grandes colectivos sociales, por ejemplo, los sindicatos, las asociaciones de profesionales, etc. En tercer lugar, colectivos más pequeños, asociaciones más pequeñas, vecinales, que tienen que ver con lugares o personas más específicas. Y en cuarto lugar, la población en general. El estudio consistió en hacer un seguimiento durante 2 años de cuáles eran los intereses, las necesidades y lo que necesitaban que los representantes discutieran esos 4 grupos. Y finalmente lo contrastaron contra lo que efectivamente se había discutido en el Congreso Nacional de los Estados Unidos y las decisiones que se habían tomado. Lo que sucedió fue que determinaron que las élites económicas habían tenido un impacto importante. Buena parte de sus temas y de sus preocupaciones habían sido receptadas por sus representantes. Los grandes colectivos, como los sindicatos, habían tenido poco impacto. Los colectivos más pequeños, las asociaciones más pequeñas, habían tenido muy poco impacto y el público en general había tenido casi nada de impacto, es decir, los temas que le interesaban al ciudadano común, al ciudadano de a pie, rara vez habían sido tratados por el Congreso. La conclusión de Gillens y Page es lapidaria. En Estados Unidos no manda la mayoría, no manda el pueblo, mandan las élites. Si esto ocurre en Estados Unidos, como decíamos, una de las democracias más desarrolladas del mundo, en donde el pueblo ve frenadas sus intenciones de llegar a las decisiones sociales, ¿qué cree usted que pasaría si este estudio se realiza en su país? ¿Cree que los resultados serían diferentes? Se lo dejamos como una inquietud. Y ahora sí, terminamos por hoy. Muchas gracias, Carlos, por tus aportes y esperamos poder encontrarnos nuevamente la próxima semana.